Tras pasar 9 meses en la Estación Espacial Internacional, los astronautas veteranos Sunita Williams y Barry Wilmore finalmente han retornado a la Tierra el pasado 18 de marzo. Un viaje que inicialmente era de una semana se extendió por 285 días tras una falla técnica ahí en la nave Boeing en la que viajaban. Queremos dar una mirada a esta situación, pero ¿qué está pasando además con la carrera espacial, el turismo espacial? Lo vamos a abordar con Klaus von Stort, ingeniero aeroespacial y candidato a astronauta, quien ya está con nosotros. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Muchas gracias, buen día. Muy buenos días. A ver, se habla mucho de estos astronautas que han quedado varados en el espacio 9 meses. Ellos tuvieron una conferencia de prensa y dijeron que no estaban varados, que no fue así. ¿Qué opinión tiene usted respecto a este caso que ha dado la vuelta al mundo, que ha sido tan replicado en distintos medios de comunicación? Claro, mira, hay que ponerse en los pantalones de lo que es un astronauta. O sea, obviamente el ser astronauta es el sueño de muchas personas y obviamente en la medida que uno tenga la posibilidad de estar en el espacio mucho tiempo va cumpliendo su sueño. Es como, por ejemplo, un periodista si de repente se le alarga, digamos, una entrevista, pero muy entretenida, eh, probablemente cumple también un sueño. Ahora, la misión particular en la que ellos estaban involucrados era la prueba del Starliner, que era, digamos, el primer vuelo tripulado de una nave nueva que diseñó Boeing. Por lo tanto, hicieron una serie de chequeos técnicos para ver, digamos, el funcionamiento correcto. Por lo tanto, se sabía que podía existir algún tipo de falla y eventualmente podía existir esta opción. Ahora, yo desde el punto de vista mío, digamos, y mucha gente que conozco creo que pensaría igual si es que sueña ir al espacio. Qué mejor que en el fondo si es que tú vas a un vuelo corto, el tener la posibilidad de pasar más tiempo a bordo, aparte de observar, digamos, la Tierra desde arriba, participar en experimentos. Por lo tanto, la función de ellos no es que estuviesen en un rincón de la Estación Espacial Internacional, sino que ellos tuvieron una labor bien activa en cooperar, digamos, en todas las funciones que se hacen arriba de la Estación Espacial Internacional. Por otro lado, digamos, cuando uno va a testear una nave en el fondo nueva, digamos, el tema espacial es súper delicado porque en el fondo corre muchos riesgos. A pesar de que quizás ellos podrían abordado la nave para volver, existía un porcentaje que no era aceptable, digamos, en cuanto a riesgo para que ellos volvieran y se tomó esta decisión. Ahora, el decir que quedaron varados también quizás descuida un poco el conocimiento de que había una nave con el cual podrían haber regresado, porque en el fondo siempre en la Estación Espacial Internacional hay tanto naves Soyuz y como también naves norteamericanas que son actualmente las Dragon de SpaceX, que están de resguardo para poder bajar las tripulaciones que se encuentran en el espacio en caso de que se encuentre en cierto riesgo, por ejemplo, de un impacto de un micrometeorito o algo por el estilo. Por lo tanto, generalmente cuando sube una nave, esta nave lleva gente hacia arriba, permanece ahí 6 meses y después de 6 meses vuelve. Por lo tanto, ellos incluso no volvieron en la nave que subió ahora en marzo, sino que esa nave se quedó adosada y en seis Claro. meses más vuelve. Por lo tanto, ellos volvieron en una nave que ya estaba hace 6 meses. Por lo tanto, si hubiese sido absolutamente necesario, podrían haber hecho una misión de rescate, podrían haber financiado un vuelo adicional con SpaceX, pero no lo hicieron justamente fundamentados también un poco en la experiencia que estos astronautas tenían. Si nos vamos un poco a lo que es el trasfondo, la experiencia de ellos, ambos son, digamos, tuvieron en las Fuerzas Armadas. Sunita estuvo de piloto de prueba de helicóptero, estuvo en la tormenta del desierto, digamos, estuvieron en combate, o sea, son gente que está adiestrada y, digamos, psicológicamente entrenada para estar en situaciones complejas. Lo mismo que Bach, como le dicen a él. Sí. Él también fue piloto de combate, de aterrizaje en portaaviones, también tuvo en tormenta del desierto y ambos tienen experiencia, experiencia previa en vuelos espaciales. De hecho, Sunita cumplió, creo que alrededor de 600 días en total en el espacio. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista comunicacional se ve como que quedaron votados, pero desde el punto de vista de la posición de la NASA es el mejor uso de los recursos y obviamente yo creo que ellos aprovecharon su tiempo arriba.
Buen punto el que usted plantea, porque específicamente hay quienes creen que quedaron, como usted dice, varados ahí 9 meses Mm. esperando a que alguien los rescatara, y no fue así. Participaron en experimentos científicos, demostraciones tecnológicas. Había un trabajo muy importante que ellos realizaban a la espera de que pudieran finalmente o quisieran volver a la Tierra. Exactamente, ellos podrían haber vuelto en cualquier momento. Claro, desde el punto de vista familiar es difícil porque, digamos, Sunita no tiene hijos, creo que tiene perros y tiene su marido, Dijo, obviamente quería se echan volver a de... abrazar a su marido y a sus perros. Claro, y Bache tiene una hija, pero también es un poco mayor y saben que la función del papá está, digamos, en ir al espacio y obviamente que de estar orgullosa de su padre. Así que yo creo que ahí es importante el saber que cada organización como la NASA tiene cierta cantidad de recursos limitados, por lo tanto, si anda enviando misiones como de rescate, tienen un alto costo, obviamente que eso le disminuye la capacidad de generar cierto tipo de experimentos o avanzar en algún programa que ellos tienen por delante. Entonces ahí está la voluntad igual de los astronautas. Obviamente si alguien hubiese tenido algún problema médico o digamos un problema psicológico serio, habrían actuado de otra manera. Klaus, para poder comprender físicamente o cómo se adaptan para estar 9 meses en una misión de este tipo, ¿qué pasa con astronautas que se supone que iban por una semana, terminan estando allá 9 meses? En temas Ujú. prácticos, comida, entre otras cosas, la vida ahí mismo, y cómo se recuperan después cuando regresan. Buena pregunta. Claro, uno se imagina la estación espacial como algo grande, pero finalmente como una especie de eh, containers acoplados, digamos, llenos de instrumentos donde no existe una arriba y una abajo, porque no se siente la fuerza de gravedad, por lo tanto uno puede, digamos, estar en cualquier posición con respecto a algún instrumento que uno va manejando. Por lo tanto, es todo un ambiente bastante pequeño. La comida no es la comida rica que podamos comer acá en tierra. Obviamente que no tenemos tan, o sea, no existe la posibilidad de estar calentando, digamos, con sistemas de hornos convencionales. El uso de la energía es bastante limitado, que se obtiene básicamente desde los paneles solares. No se puede tener un refrigerador tampoco porque tiene un alto consumo y tiene cosas que van girando. Por lo tanto, la comida carece, en el fondo le van sacando como el agua y después se le mete de nuevo el agua y de esa forma, digamos, se convierte en comida nuevamente, salvo algunos productos en específico. Pero el mayor problema es el tema de los ejercicios físicos. El cuerpo es tremendamente inteligente y se va adaptando a aquellas condiciones en las cuales se encuentra en ese momento. Cuando uno va al espacio, por la ausencia de fuerza de gravedad, obviamente uno ya no tiene el peso ahí arriba de las piernas, por lo tanto las piernas ya no las empieza a ocupar, se genera menos, digamos, corriente sanguínea, digamos, hacia las extremidades, por lo tanto de alguna forma se va perdiendo también la fuerza y también se va hinchando la cara porque se produce una mayor cantidad de flujo de sangre en el sector de la cabeza. Pero el cuerpo se va acostumbrando y se va deteriorando también lo que son los músculos. Entonces existen máquinas y obligación de hacer ejercicio arriba de la estación espacial y estos consisten básicamente, digamos, en bicicleta o cosas por el estilo. Hay una máquina como para trotar, pero obviamente por Eso le iba a preguntar, ¿cómo iban a trotar o hacer bicicleta en el espacio? claro, la bicicleta no es tanto el problema porque es una polea, pero justamente el caminar en el espacio es difícil, por lo tanto hay como unas correas que a uno lo van sujetando contra, digamos, esta máquina de caminata. Eh, pero eso afecta gravemente cuando uno regresa y uno cuando regresa obviamente se genera estas famosas fuerzas G, se va desacelerando la nave, por lo tanto se van produciendo ciertas fuerzas a las que ya el cuerpo no está acostumbrado. Fíjate, el corazón está arriba en el espacio en un ambiente muy cómodo porque no necesita hacer mucha fuerza para bombear la sangre a todas partes, porque en fondo acá en tierra nosotros estamos parados y tiene que bombear sangre hacia arriba, hacia la cabeza, justamente en contra de la dirección de la fuerza de gravedad. Pero en el espacio le es re fácil, pero cuando regresa se producen de nuevo estas aceleraciones, por lo tanto el corazón le cuesta nuevamente este tema del bombeo, digamos, hacia sus extremidades. Y por otro lado, también se carecen de ciertos músculos, por lo tanto cuando llegan los astronautas en general a la Tierra,
los trasladan generalmente a una silla, algunos se hacen un poco más valientes y por unos segundos se levantan y se sientan ellos mismos en la silla, pero con un esfuerzo enorme. Y de ahí pasan por todo un procedimiento de recuperación tipo, es como un enfermo que estuvo en cama Mucho prácticamente los tiempo, 9 meses. claro. Exactamente. Sí. Y ahí entonces viene todo lo que es la recuperación después de haber estado tanto tiempo en el espacio. Exactamente. Ahora hay gente que ha estado más tiempo en el espacio. Yo conocí Sí. a Polyakov, que fue el que tuvo, hasta ahora tiene el récord de estadía en el espacio, estuvo alrededor de casi un año y medio. También se había dicho que era un ruso que se había quedado parado en el espacio. Lo conocí en Rusia, digamos, cuando estábamos en los exámenes médicos. Y yo le pregunté si había quedado con algún problema. Me dijo, mira, el mayor problema es el tema de la descalcificación de los huesos. Por lo tanto, a él le gustaba mucho jugar tenis y lo que temía es que de repente se podía generar una fractura producto de estos impactos con la raqueta, pero que en general estaba bastante bien. Ahora, desde el punto de vista psicológico, él me comentaba, claro, es difícil. Era más difícil antes porque, sobre todo cuando tenían comunicaciones con la familia, eran a través de sistemas abiertos, o sea, a través de frecuencias de estas normales, tipo de radio. Hoy en día ya tienen como casi WhatsApp, que podrían Claro. comunicarse, o Zoom o algo por el estilo, que se pueden comunicar en forma directa y en forma segura con la familia. Entonces había muchas conversaciones que eran muy íntimas con la señora, por ejemplo, en el sentido de que un hijo estaba enfermo, pero ¿por qué estás allá arriba? ¿Qué sé yo? Y se generan algunas peleas, Todos pero estaban escuchando y todo. todos estaban escuchando, claro, exactamente. Oye, Klaus, aprovecho de preguntarle por la carrera espacial, que no se detiene, cada vez se suman más países a la llamada conquista del espacio. ¿Cree usted que la exploración y la utilización han entrado en una nueva etapa ya oficialmente? Sí, definitivamente. Bueno, sobre todo yo creo que el que hizo el mayor cambio básicamente fue SpaceX, porque lo que logró en el fondo es generar una industria casi como automotriz, en el fondo, donde lograron hacer una cadena de construcción abaratando mucho los costos, lo que permitió en el fondo tener acceso y bueno, también el desarrollo de la tecnología, o sea, donde se pueden Claro. hacer satélites eficientes en forma mucho más pequeña, mucho más económica, pueden ser enviados a menores costos y obviamente que se empezó a generar el interés de varios otros países. Por ejemplo, la India está tremendamente involucrada en lo que son los lanzamientos también de satélites y de explorar el espacio. Aparte de China, China ya tiene una estación espacial, está yendo a la Luna, está mandando cosas, digamos, a Marte. Por lo tanto, se está generando una competencia súper interesante, que es como volver un poco, pero en otra escala, a la época de la Unión Soviética con los americanos, donde de alguna forma fueron generando un desarrollo sorprendente. Ahora se está produciendo algo, digamos, que no es una pelea tan potente, digamos, es más que nada un posicionamiento comercial y también de orgullo. Pero justamente un país está tirando al otro en el fondo para poder ir a conquistar la Luna nuevamente con seres humanos o también el tema de la llegada a Marte. Esto sin duda genera un tremendo beneficio para el ser humano en varios sentidos. Por A ver, qué ejemplo, buen punto, perdón, Klaus, que nos plantea para poder comprender bien. Y le aprovecho también de hacer otra consulta, porque se dice que con esta nueva carrera espacial habrá un impacto en la seguridad internacional y también espacial. ¿Por qué? bueno, la seguridad siempre va a depender de la información que tiene uno del otro y en un montón de sentidos. O sea, tanto en imágenes satelitales, por ejemplo, si yo tengo buena capacidad de imágenes satelitales como país, yo puedo también observar lo que está haciendo no estoy hablando de Chile, sino de cualquier país, que puede observar lo que está haciendo el vecino. Y de repente el vecino, si está haciendo movimientos de tanque o está haciendo movimientos de aviones, yo puedo tener una alerta temprana y empezar a activar los organismos de relaciones exteriores y detener de alguna forma, en forma anticipada, los riesgos que puedan existir. Por otro lado, el tema del espacial me permite también comunicaciones seguras. Por otro lado, de repente a través de sistemas electrónicos quizás puedo desactivar sistemas del adversario. Hoy en día se habla mucho
destruir, o sea, gente todavía habla un poco de destruir satélites, pero el destruir un satélite no le conviene a nadie, porque de una sola masa quedan miles de pedacitos y esos trocitos van a ir volando a 28.000 kilómetros por hora, por lo tanto van a poner en riesgo los propios satélites de uno, o sea, esos van a ir orbitando en cualquier parte y van a empezar a ser un riesgo para cualquier otro país. Pero también un tema súper importante es que en la medida, por ejemplo, si dan a la conquista nuevamente de la Luna con seres humanos o sobre todo a Marte, se va desarrollando tecnología y esa tecnología de alguna forma va a traer un beneficio no solamente al ser humano en general. Cuando nosotros estamos pensando ir a, no sé, muchas veces uno dice, ¿por qué no invierten plata, no sé, en África, donde hay gente pobre, en vez de estar invirtiendo en temas espaciales? Pero si uno se fija, los satélites son los que tienen los paneles solares y hoy en día en muchos países pobres se usan los paneles solares para obtener electricidad. Arriba en el espacio no hay agua, por lo tanto había que reciclar digamos, el agua que uno mismo va produciendo o digamos la transpiración, la orina, todo se va reciclando y de alguna forma se va optimizando el uso de ese tipo de recursos, lo que se va replicando en otros lados. Lo que son los pañales nacieron justamente los que conocemos hoy día, justamente porque los astronautas necesitaban usar algo mientras estaban, digamos, en vuelos de larga duración y no tenían acceso a un baño. Entonces, hay un montón de cosas que se van generando en lo que es la conquista del espacio, y esto va trayendo beneficios en un montón de sentidos. O sea, hoy día, por ejemplo, ocupamos el Waze para ir a algún lugar, pero nadie se acuerda que el Waze da información satelital porque hay cierta cantidad de satélites que están orbitando la Tierra y van dando la información necesaria para ubicarnos. Así también, si sabemos que mañana va a haber 22 grados Celsius, eso es gracias a un satélite que está orbitando, está entregando información, etcétera. O el mismo agricultor tiene información de cuándo va a llover, cuándo conviene sembrar. Hay, digamos, una gran cantidad, o sea, una alta dependencia del tema espacial por parte del ser humano, pero no nos damos cuenta. Mm. Y este desarrollo obviamente va permitiendo avances, comodidades, pero obviamente que ocurren, si se usa en forma indiscriminada, puede generar cierto nivel de riesgos también. Y lo del turismo espacial, Klaus, ¿usted cómo lo ve? Wow, eso, yo justo estuve el año pasado, a fines del año pasado en SpaceX, voy bastante seguido, ahí en California, y justamente estaba con una de las personas, digamos, importantes, y me decía que hay un gran interés, digamos, de gente con alto patrimonio que están tratando Eso de le iba a ir. decir, que de otro patrimonio, claramente. Claro, claro, lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, dejar el espacio, hablemos de un vuelo orbital, cuesta cercano a los 50 millones de dólares, claro. Por lo tanto, si uno quiere ir al espacio, digamos, pagando su pasaje, tiene que tener la salud, un entrenamiento y tiene que tener los recursos para poder hacerlo. Pero la gracia es que existe la posibilidad de poder hacerlo. O sea, en el fondo, por ejemplo, si un país de repente tiene un desarrollo de un experimento médico, qué sé yo, por ejemplo, el mal de Chagas y tiene que ponerlo en el espacio para poder ver si es que puede darle, digamos, porque perdón, voy a volver un poquito atrás. Sí. Muchos medicamentos se desarrollan en el espacio porque las moléculas se desarrollan en forma homogénea, a diferencia que en tierra, donde está la fuerza de gravedad. Entonces hay mucho desarrollo médico en el espacio. Entonces, uno de esos experimentos justamente se desarrolló el del mal de Chagas que te dije recién. Pero si, por ejemplo, Chile dijera, mira, sabes que queremos desarrollar un experimento y para eso es importante que vaya una persona al espacio y ese experimento nos va a reducir un costo de 300 millones de dólares, chuta, quizás vale la pena que el país invierta 50 millones de dólares más un delta que es el estar en la estación espacial para hacer un experimento. Por lo menos hoy en día existe ese acceso. Es interesante lo que usted dice respecto a ese punto, que a veces genera un poco de polémica por el costo, por quienes quieren ir al espacio también, pero claramente hay unos avances impresionantes, Klaus. Lo último, su expectativa respecto a lo que venga este 2025, en cuanto a estos temas que estamos conversando, algún avance, algún anuncio.
Bueno, sin duda es un año interesante porque está el programa Artemis que tiene varias etapas, que justamente la idea es volver a la Luna, por lo tanto yo creo que vamos a tener un par de noticias adicionales, pero con respecto al avance de este proyecto, pero yo sé también que en la medida que se financie este programa de Artemis, quizás se ralentiza un poco lo que es la inversión en la ida a Marte. Y yo sé que como Elon Musk está cerca de la Casa Blanca, en el fondo la idea, lo que él probablemente esté tratando de hacer es que se inyecten más recursos para dar un paso más allá, que es llegar a Marte. Entonces, yo creo que este año vamos a tener quizás algunas noticias interesantes con respecto a qué pasa con la Luna con respecto a las visitas de parte de los norteamericanos a la Luna y qué pasa, digamos, con el programa a Marte. Muy interesante conversación, Klaus von Stort. Muchas gracias por habernos acompañado. Encantado, mucho gusto, que esté muy bien, buen día. Buenas tardes. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.